Estudio Bíblico Escuela Dominical. Domingo 18 de mayo de 2025. Tema: Dios enseñando cómo distribuir lo recibido de su pueblo. Lección: Números 18:25 al 32. Texto: Nehemías 10:38. Introducción: Como seguidores de Cristo, no solo debemos reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él, sino que también debemos aprender cómo manejarlo y distribuirlo según su voluntad. El acto de recibir de Dios no debe ser visto como un fin en sí mismo, sino como una oportunidad para ser canales de bendición a otros, cumpliendo con la responsabilidad de administrar los bienes materiales y espirituales que Él nos da. Desde el principio de la historia bíblica, Dios ha enseñado a su pueblo la importancia de la correcta administración y distribución de los recursos. En el Antiguo Testamento, a través de las leyes dadas a Moisés y las instrucciones dadas a los profetas, encontramos principios claros sobre cómo tratar con lo que se recibe. Dios le ordenó a su pueblo que compartiera con los pobres, los huérfanos, las viudas, y los extranjeros, mostrando así que lo que recibimos no es solo para nuestro beneficio, sino para bendecir a los demás. Muchas veces enfrentamos la tentación de acumular lo que Dios nos da para nuestro propio beneficio, olvidando que somos administradores de su gracia. En este contexto, el Señor nos enseña a tener un corazón generoso, dispuesto a compartir con los demás, especialmente con aquellos que más lo necesitan. Es un llamado a ser fieles en la administración de lo que se nos ha confiado, sabiendo que seremos responsables no solo ante los hombres, sino ante Dios, quien nos pedirá cuentas de cómo hemos manejado lo que nos ha dado. El ejemplo de Jesús, quien vivió de manera desprendida y generosa, es el modelo perfecto para entender cómo debemos distribuir lo que hemos recibido. Él nos mostró que nuestra vida no debe ser una acumulación egoísta, sino una constante dádiva hacia los demás, en obediencia a la voluntad de Dios y en amor al prójimo. Asimismo, el apóstol Pablo nos recuerda que la generosidad no solo es un acto de caridad, sino una forma de dar testimonio del amor de Cristo y de la confianza en su provisión. 1. Reconocer que todo lo recibido proviene de Dios. Antes de poder distribuir correctamente lo que recibimos, debemos reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. Él es el dueño absoluto de todo lo que poseemos, y nosotros somos simplemente administradores de sus bienes. Salmo 89:11, Tuyos son los cielos, tuyo también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. 2. Ser generosos con lo que recibimos. Dios nos llama a ser generosos con lo que hemos recibido. La generosidad es una característica fundamental del pueblo de Dios, ya que refleja su corazón y su provisión para con nosotros. Segunda a los Corintios 9:7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 3. Distribuir para el bien de los demás. Lo que recibimos no es solo para nuestro beneficio, sino para ser compartido con los demás, especialmente con los que están en necesidad. El corazón generoso de Dios se refleja cuando ayudamos a otros. San Lucas 3:11, y el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene comida, haga lo mismo. 4. No acumular para uno mismo, sino bendecir a otros. La acumulación egoísta de bienes es un error común. Dios nos enseña que nuestra riqueza y recursos deben ser distribuidos para extender su reino y bendecir a los demás, no solo para nuestra comodidad. San Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín rompen, y donde los ladrones minan y hurtan. 5. Administrar lo recibido con sabiduría. Distribuir lo recibido no significa dar indiscriminadamente, sino hacerlo con sabiduría. Debemos ser sabios en cómo usamos los recursos que Dios nos ha dado, buscando siempre lo mejor para su gloria y el bienestar de los demás. Proverbios 2:6, porque el Señor da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. 6. Usar lo recibido para la expansión del reino de Dios. Los recursos que recibimos deben ser utilizados para el avance del reino de Dios. Esto incluye no solo el uso de bienes materiales, sino también el tiempo, los talentos y las habilidades que Él nos da. Colosenses 3:23, y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. 7. La promesa de recompensa por una buena administración. Dios promete recompensar a aquellos que administran fielmente lo que han recibido. La correcta distribución de lo recibido trae bendiciones, no solo en este mundo, sino también en la eternidad. San Mateo 25:21, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel,
sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Conclusión, Dios nos enseña que debemos ser fieles administradores de lo que Él nos ha dado. Esto implica reconocer que todo lo recibido proviene de su generosidad, y que tenemos la responsabilidad de distribuirlo sabiamente para bendecir a otros y expandir su reino. La generosidad y la sabiduría en la administración son clave para vivir según su voluntad, y la promesa de su recompensa por nuestra fidelidad nos motiva a ser fieles en cada área de nuestra vida. Al poner en práctica estos principios, no solo estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, sino también reflejando su carácter en un mundo que necesita su amor y provisión. Que cada uno de nosotros aprenda a distribuir lo recibido de manera sabia, generosa y según el propósito divino. Primer título. Deber, cumplir con el diezmo de los diezmos en favor de la obra de Dios. Versículos 25 y 26. Léase, Deuteronomio 26:12, Primera a los Corintios 4:1 y 2. Introducción. El diezmo es un principio fundamental en la vida cristiana, reconocido no solo en la ley del Antiguo Testamento, sino también como una práctica continua en la Iglesia. Desde los tiempos de Abraham, el diezmo ha sido un acto de reconocimiento hacia Dios como el proveedor de todas las bendiciones. En el contexto moderno, el diezmo sigue siendo una manera clave de honrar a Dios, no solo por lo que nos ha dado, sino también por lo que podemos hacer para expandir su reino en la tierra. Sin embargo, hay un principio adicional que debemos entender y cumplir: el diezmo de los diezmos, o sea, la porción que, además del diezmo general, es destinada específicamente para el sostenimiento de la obra de Dios. Este acto refleja un corazón comprometido no solo con el acto de diezmar, sino también con el cuidado y fortalecimiento del ministerio de la Iglesia y las misiones que se llevan a cabo. En muchos lugares, los diezmos que los creyentes entregan son utilizados para el funcionamiento de la iglesia local, el cuidado de los ministros y el avance de la obra evangelística. Pero el diezmo de los diezmos se refiere a la porción que va más allá de lo usual, que se destina específicamente a apoyar la expansión del reino de Dios, tanto local como globalmente. Este principio nos llama a entender que no solo es importante cumplir con nuestro diezmo personal, sino también con nuestra responsabilidad de asegurar que la obra de Dios sea completamente respaldada. No es suficiente dar solo lo que corresponde a nuestra parte, sino que también debemos ser conscientes de la necesidad de financiar proyectos, ministerios y personas que están dedicados completamente a la obra del Señor. En este contexto, el diezmo de los diezmos tiene un enfoque específico en el apoyo a aquellos que han sido llamados a servir de manera plena en el ministerio. 1. El diezmo como un principio divino. El diezmo es un principio establecido por Dios desde tiempos antiguos, como una forma de reconocer su soberanía sobre todo lo que tenemos. Dar el diezmo es una acción de fe, donde mostramos nuestra confianza en que Dios es el proveedor de nuestras vidas. Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos. 2. El diezmo de los diezmos es para sostener la obra de Dios. Cumplir con el diezmo de los diezmos significa entender que nuestros recursos no son solo para nuestro beneficio personal, sino también para el avance de la obra de Dios. Esto incluye apoyar el ministerio, las misiones y los proyectos que promueven el Evangelio. Nehemías 10:38, y los levitas, los hijos de Leví, tomarán el diezmo de los diezmos, y lo darán a los sacerdotes, los ministros del templo. 3. La obediencia al diezmo refleja un corazón agradecido. Al cumplir con el diezmo, estamos demostrando nuestra gratitud a Dios por su provisión continua. Este acto de obediencia es una forma de honrar a Dios, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Él. Primera de Crónicas 29:14, todo lo que pertenece al cielo y a la tierra es tuyo, todo lo que tenemos te lo damos. 4. El diezmo como un acto de confianza en la provisión de Dios. Al dar el diezmo, demostramos nuestra confianza en que Dios proveerá para nuestras necesidades. La obediencia al diezmo refleja nuestra fe de que Dios no nos dejará sin lo necesario para vivir y cumplir su voluntad. Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 5. La importancia de sostener a los ministerios y siervos de Dios. El diezmo de los diezmos también está destinado a sustentar a aquellos que dedican su vida a la obra de Dios. Los siervos de Dios deben ser respaldados adecuadamente,
para que puedan centrarse en su ministerio sin preocupaciones financieras. Gálatas 6:6, así que los que son enseñados en la palabra, hagan partícipes de todos sus bienes a quienes les enseñan. 6. La generosidad en la obra de Dios atrae bendiciones. Cumplir con el diezmo de los diezmos no es solo un mandato, sino que también es un acto generoso que Dios recompensa. La generosidad en la obra de Dios atrae bendiciones, tanto materiales como espirituales, para aquellos que obedecen. Salmo 85:12, dará Jehová el bien, y nuestra tierra dará su fruto. 7. El diezmo es una forma de participar en la expansión del reino de Dios. Al cumplir con el diezmo de los diezmos, nos hacemos partícipes activos en la expansión del reino de Dios en la tierra. Al apoyar la obra de Dios con nuestros recursos, colaboramos en la difusión del Evangelio y en el fortalecimiento de la Iglesia. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Conclusión: cumplir con el diezmo de los diezmos es más que una obligación, es una oportunidad para ser parte activa en la obra de Dios. Al reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él, nuestro acto de diezmar refleja nuestra gratitud, obediencia y confianza en su provisión. Al destinar una porción para la obra de Dios, estamos apoyando el ministerio, las misiones y la expansión del reino, y demostramos que nuestra vida y recursos están completamente entregados a su voluntad. Este acto no solo bendice la obra de Dios, sino que también trae consigo bendiciones para aquellos que obedecen, ya que se nos promete que nuestra fidelidad será recompensada. Al dar generosamente, no solo estamos cumpliendo con una obligación, sino participando en el cumplimiento del propósito divino en la tierra. Segundo título. Dios ordeña traer lo mejor de los diezmos y ofrendas a la casa de Dios. Versículos 27 al 30. Léase, Génesis 4:4, Deuteronomio 14:22 y 23. Introducción: el acto de dar a Dios, a través de los diezmos y las ofrendas, es una de las prácticas más importantes en la vida cristiana. No se trata solo de un deber religioso, sino de un acto de adoración, gratitud y obediencia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios ha establecido principios claros sobre la forma en que debemos entregar lo que Él nos ha dado. Sin embargo, no solo se espera que demos, sino que demos lo mejor de lo que recibimos, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de su generosidad y gracia. Dios no está interesado en simples rituales vacíos ni en ofrendas que no reflejan un corazón sincero. Él quiere que nuestro dar sea un reflejo de nuestra devoción hacia Él. Cuando Dios nos llama a traer los diezmos y ofrendas a su casa, nos está invitando a presentar lo mejor de nosotros, no lo que nos sobra, sino lo que es digno de su majestad. Este principio no solo se aplica a lo material, sino también a nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestros talentos y nuestra adoración. Al traer lo mejor de nuestros recursos, no solo honramos a Dios, sino que también mostramos que Él ocupa el lugar primordial en nuestras vidas. En la Biblia, vemos cómo el pueblo de Dios fue instruido a traer las mejores ofrendas para el tabernáculo, el templo y la obra de Dios en general. El acto de dar de lo mejor no era solo un requisito, sino una oportunidad para expresar un corazón sincero que reconocía la soberanía de Dios sobre todas las cosas. De igual manera, en el Nuevo Testamento, Jesús enseñó sobre el corazón detrás de las ofrendas y cómo la generosidad debe ser una expresión de nuestro amor hacia Dios y hacia los demás. Dios merece lo mejor de nuestros diezmos y ofrendas. Cuando damos a Dios, debemos recordar que Él es digno de lo mejor que tenemos. Nuestra ofrenda no debe ser una ofrenda de sacrificio mínimo, sino una que refleje la grandeza de su soberanía y nuestra gratitud hacia Él. Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos. 2. El principio de la generosidad y la obediencia. Comentario: traer lo mejor de nuestros diezmos y ofrendas no solo es un acto de generosidad, sino también un acto de obediencia a los mandamientos de Dios. Al cumplir con esta orden, estamos alineándonos con su voluntad y demostramos que confiamos en su provisión. Éxodo 23:19, y traeréis al Señor todas vuestras ofrendas, y las haréis con gozo. 3. No dar lo que nos sobra, sino lo mejor. La actitud correcta al dar es ofrecer lo que cuesta, lo que es valioso para nosotros. No debemos dar lo que nos sobra, sino lo que realmente muestra nuestra devoción a Dios. Él no se complace en ofrendas de lo que no nos cuesta.
Levítico 22:25, y no daréis al Señor lo que os haya quedado, ni lo que haya sido dañado, porque esto no será acepto por vosotros. 4. La ofrenda debe ser de corazón sincero. El valor de nuestra ofrenda no está en su cantidad, sino en la sinceridad del corazón con que la damos. Dios examina el corazón, y desea que nuestras ofrendas sean un acto de adoración genuina y de obediencia alegre. Segundo a los Corintios 9:7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 5. La obediencia al diezmo y las ofrendas trae bendición. Dios ha prometido bendecir a aquellos que le son fieles con sus diezmos y ofrendas. Al dar lo mejor a Dios, experimentamos su generosidad y fidelidad, y Él derrama bendiciones sobre nuestras vidas. Proverbios 22:9, el generoso será bendecido, porque dio de su pan al pobre. 6. El diezmo y las ofrendas son parte de nuestra alianza con Dios. Al cumplir con este mandato, recordamos que el diezmo y las ofrendas son también una señal de la alianza que Dios ha hecho con su pueblo. Somos colaboradores en su obra, y a través de nuestras ofrendas estamos siendo parte activa en el cumplimiento de su propósito en la tierra. Salmo 111:5, y estableció con ellos su pacto, para que temiesen su nombre. Conclusión: traer lo mejor de nuestros diezmos y ofrendas a la casa de Dios es mucho más que una obligación financiera, es una expresión de nuestra adoración, gratitud y obediencia. A través de nuestras ofrendas, no solo honramos a Dios, sino que también participamos en la expansión de su reino y en el sostenimiento de la obra de su iglesia. Dios nos llama a dar con un corazón sincero, generoso y dispuesto, sabiendo que Él proveerá abundantemente para nuestras vidas. Además, al cumplir con este principio, recibimos la promesa de su bendición, tanto en lo material como en lo espiritual. Al obedecer a este mandato, no solo experimentamos la fidelidad de Dios, sino que también nos convertimos en instrumentos de su amor y provisión en el mundo. Tercer título. Promesa divina que alcanza también a los hijos de los que permanecen fieles. Versículos 31 y 32. Léase, Salmo 37:25, segunda a los Corintios 9:8 y 9. Introducción. Su promesa de bendición no solo abarca a los fieles, sino que también alcanza a sus descendientes. Este principio no solo nos habla de la fidelidad de Dios, sino también de la influencia que nuestra obediencia y devoción pueden tener en las generaciones que nos siguen. Dios es un Dios generacional, y su pacto no se limita a un individuo, sino que se extiende a las familias que caminan en su voluntad. Desde el Antiguo Testamento, vemos cómo el Señor hizo promesas de bendición a los hijos de los que le eran fieles, garantizando que su favor y provisión se extenderían a través de las generaciones. La fidelidad de un padre o madre en la fe no solo tiene efectos en su vida, sino que también impacta de manera profunda la vida de sus hijos y, en muchos casos, de las generaciones venideras. Sin embargo, esta promesa está condicionada a una vida de obediencia, devoción y fe en Dios. No es un mandato automático ni una bendición que se da sin tener en cuenta el corazón de quienes la reciben. Dios desea que su pueblo viva en fidelidad y en constante obediencia a sus mandamientos, para que pueda cumplir su promesa de bendición sobre sus hijos. Esta promesa no solo involucra aspectos materiales, sino que también tiene implicaciones espirituales profundas, como la paz, la protección y la cercanía con Dios. El pacto de Dios con las familias de los creyentes no se limita a una bendición momentánea, sino que tiene un alcance eterno. A través de esta promesa, Dios muestra su amor y su propósito generacional, asegurando que su obra siga adelante en la vida de los que permanecen firmes en la fe. Así como los actos de desobediencia y pecado tienen consecuencias generacionales, la fidelidad y la obediencia a Dios también traen bendiciones que impactan a toda una descendencia. 1. La fidelidad de los padres atrae la bendición de Dios sobre los hijos. Comentario. La promesa divina de bendición se extiende más allá de los que permanecen fieles a Dios, alcanzando también a sus hijos. Cuando un padre o madre se mantiene fiel, esa obediencia es una semilla que Dios honra, llevando bendición a la siguiente generación. Salmo 33:18 y 19, Jehová guarda a los que le temen, y griega a los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte, y para darles vida en hambre. 2. El pacto de Dios se extiende a las generaciones que caminen en sus caminos. El pacto de Dios no se limita a una sola generación. Cuando un individuo se mantiene fiel a Dios, Él extiende sus promesas de bendición sobre su descendencia.
La obediencia de un creyente puede traer prosperidad espiritual y material a toda su familia. Éxodo 26, y haré misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. 3. La bendición de Dios abarca la paz y la protección de la familia. No solo se trata de bendiciones materiales, la fidelidad trae la protección divina sobre la familia. Dios promete ser un refugio y una fortaleza para los hijos de los que temen su nombre, guardándolos de peligros y adversidades. Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. 4. La obediencia de los padres impacta espiritualmente a sus hijos. La fidelidad a Dios de los padres tiene un impacto profundo en la vida espiritual de los hijos. Dios promete dar sabiduría y entendimiento a los hijos de los que le buscan y obedecen, guiándolos por el camino de la vida. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. 5. La promesa de bendición es condicional a la obediencia continua. La bendición que Dios ofrece a los hijos de los fieles no es automática, sino condicional a que las siguientes generaciones sigan el camino de obediencia. La promesa de Dios está disponible para aquellos que eligen seguirle y vivir según su palabra. San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. 6. La fidelidad de los padres inspira a las futuras generaciones. La fidelidad de los padres tiene un efecto multiplicador. El ejemplo de obediencia y devoción a Dios puede inspirar a las futuras generaciones a seguir el mismo camino, creando un legado de fe que dura a lo largo de los años. Salmo 112:2, la generación de los justos será bendita. 7. La promesa de Dios trae esperanza y fortaleza a las familias. La promesa divina no solo trae bendición, sino que ofrece esperanza y fortaleza a las familias. Los padres que permanecen fieles pueden tener la seguridad de que, aunque enfrenten dificultades, Dios estará con ellos y con sus hijos, sustentándolos en todo momento. Salmo 37:3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Dios, en su misericordia y fidelidad, extiende sus promesas a las generaciones de aquellos que permanecen fieles a Él. La obediencia de los padres no solo trae bendiciones para ellos, sino que también impacta profundamente a sus hijos, abriendo puertas para que ellos también experimenten la provisión, protección, sabiduría y paz de Dios. Sin embargo, esta promesa está condicionada a que las generaciones futuras sigan el camino de obediencia y fe en Dios. Al permanecer fieles, no solo bendecimos nuestra propia vida, sino que establecemos un legado de bendición y esperanza para nuestros hijos y para las futuras generaciones. Dios honra la fidelidad y promete ser una fuente constante de bendición y fortaleza para todos los que le siguen con corazón sincero. Texto. ¿Y qué estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro? Nehemías 10:38. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga. Atentamente, administrador de alabanzas IEP.